agradeciendo a todas las entidades que hacen posible este espacio. Queremos agradecer muy especialmente a los dueños de casa, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en particular a la Facultad de Psicología y también al CPUC por acogernos y ser coorganizadores, y agradecer muy especialmente también al Centro Nansen por la Paz y el Diálogo, Noruega y Chile, los equipos de ambos países, sedes que han hecho posible este espacio. Agradecemos a todas las personas que se están integrando, invitamos a tomar asiento y agradecemos también a todas las personas que escuchan de manera virtual este seminario Habilidades para la Convivencia, el diálogo como oportunidad pedagógica para las comunidades educativas. Queremos agradecer a las autoridades presentes, muy especialmente y en primer lugar a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez. Muchas gracias, subsecretaria, por estar acá. Agradecemos también a la superintendenta de Educación, Loreto Orellana. Agradecemos también, como decíamos, a los dueños de casa, muy especialmente a Paula Luengo, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, a quien presentaremos en profundidad luego en el panel, y por supuesto también a Cristian Berger, también de la Facultad de Psicología, ambos además colaboradores y aliados del Ministerio de Educación en impulsar el programa A Convivir se Aprende del Mineduc. Queremos agradecer también muy especialmente, aquí me quiero detener, a don Alfredo Zamudio, director del Centro Nansen, que reside en Noruega, y tenemos la suerte de que nos esté visitando en Chile. No vino especialmente a este seminario, vino a otra agenda muy extensa, y aprovechamos su visita para tener esta instancia para poder profundizar en un tema tan importante. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a tener la suerte de poder escucharte en mayor profundidad luego en el panel de conversación que tendremos. Queremos también saludar al jefe de la División de Educación General, don Jorge Figueroa. Muchísimas gracias por la presencia, y también al jefe del Departamento Provincial de Santiago Poniente, Jorge Raúl, y a todos los equipos del Ministerio de Educación. Prontamente vamos a dar la palabra también a quien moderará el espacio, Teresa Ramírez, Coordinadora Nacional de Convivencia para la Ciudadanía. Y agradecemos la presencia de todos y todas ustedes por estar acá en esta materia, en este desafío país tan relevante como es el diálogo en pos de la convivencia. Para poder dar más contexto del sentido de este espacio, de qué es lo que nos convoca, queremos invitar a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez. Muchas gracias, subsecretaria. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. ¿Yo puedo bajar? No, no importa. Es que como que no los veo tanto, no soy tan alta. Muchísimas gracias, bueno, a la Universidad Católica, por cierto, por recibirnos aquí, en particular a la Escuela de Psicología. Además, tengo un cierto cariño original con eso. ¿No importa? Ya, ok. Tengo que reconocer un sesgo porque tengo un cierto cariño original mío, ¿no? Entonces, muy feliz de poder estar aquí analizando además este tan importante tema, ¿no? Saludar también, por cierto, al Centro de Políticas Públicas de aquí de la Universidad Católica, a el Centro Nansen. Ya se detuvo Joaquín, pero en esto quiero yo detenerme también, agradecerte, Alfredo, agradecerle al centro por estar aquí. Lo conversamos hace un tiempo y estoy muy contenta de que hayamos podido concretar un espacio como este. Creo que voy a hacer un pequeño spin-off, como dicen los que ven series, mis hijas ahí. Creo que Alfredo ha tenido un rol muy importante, no solo en la política educativa en Chile, sino que para orientar el diálogo en Chile, que es algo que sin lugar a dudas necesitamos muchísimo. Yo diría, esto es a nivel global, por cierto, de hecho ellos lo trabajan desde el centro en Noruega, ¿no? Pero en particular en nuestro país tenemos una necesidad bien importante de encontrarnos. A mí me gusta, me parece muy convocante además esta mirada de encontrarnos, no con un propósito de ganar un debate o de poner una idea, sino que de encontrarnos, de vernos, de visibilizarnos. En un contexto en que además las redes sociales, nosotros hemos estado impulsando bastante estos años, una campaña de ciudadanía digital que nos busca a también tomar conciencia
de cómo las redes sociales a través de los algoritmos nos van generando como burbujas y terminamos cada uno de nosotros encerrados en un mundito que nos parece todo muy como de personas similares, de intereses similares, y cada vez entonces es como más difícil salirse de eso y poder encontrarnos en el sentido más profundo, ¿no?, con el otro. Así es que quisiera como detenerme especialmente, Alfredo, a hacer un agradecimiento por eso. Creo que es un elemento estratégico para la construcción del país que queremos ser, no tan solo para la educación. En particular en la educación quiero igual hacer un agradecimiento muy profundo porque sé que en estos años ha tenido un apoyo muy importante a la superintendencia, a algunos de los elementos que hemos liderado desde el mismo ministerio. Creo que ha sido un rol muy, muy importante. Y a través de la educación es donde se va formando esta también habilidades para el diálogo. Así es que quiero hacer muy explícito ese agradecimiento, ¿ya? Agradecerle también, por cierto, a todos los equipos del Ministerio, de la Superintendencia, de los distintos equipos que han estado acá, del programa Convivir se Aprende, que se ha desarrollado aquí en la Universidad Católica, en distintas universidades a lo largo del país. Esta ha sido una de las iniciativas más importantes del Plan de Reactivación Educativa, pero aquí en la Universidad Católica se ha hecho un trabajo muy bonito. Me tocó estar además hace poquito en el cierre aquí de la región metropolitana, en Casa Central fue ese, pero también un espacio muy importante de cómo vamos desarrollando estas habilidades. Entonces, quisiera partir con ese agradecimiento, relevando, agradeciendo y también como situando este desafío como algo que es fundamental para la educación, pero que trasciende a la educación, ¿no? Que es cuál es el rol del diálogo para transformar nuestras sociedades, para transformar los espacios de construcción de lo común y también desde la perspectiva educativa para transformar muchas veces los conflictos, los desencuentros, la falta de diálogo en oportunidades pedagógicas, en oportunidades de aprendizaje en un sentido amplio, ¿eh? A veces cuando hablamos de aprendizaje la gente cree que es solo lenguaje y matemática. Y uno de los aprendizajes más relevantes del sistema educativo es aprender a vivir con otros. De hecho, a propósito de nuestro Congreso Pedagógico Curricular, este es uno de los temas que salió más fuerte, ¿no? También, en el fondo, como relevar y agradecer todo esto, ¿no? Quisiera, por otro lado, y más ya entrando en el tema más educativo, ¿no?, situar esta conversación que estamos teniendo hoy día y el análisis que vamos a tener hoy día, esta reflexión, el panel, al cual aviso, además, lamentablemente, que no me voy a poder quedar. Tenía una agenda súper apretada, de hecho no iba a poder venir. Corrimos muchas cosas para poder venir, tuve que tomar una reunión en el auto, pero logramos venir. Pero me interesaba mucho poder estar, ¿no?, en los desafíos de la reactivación educativa, cómo hemos impulsado en estos años, en el fondo, no tan solo la reactivación, sino que también la proyección del sistema educativo, aprendiendo de lo que fue la pandemia, aprendiendo de los desafíos que estamos enfrentando, ¿no? Hemos tenido tremendos desafíos en materia de asistencia, de revinculación, de aprendizajes también, ¿no? Esto es lo que está a la base del plan de reactivación educativa. Y la verdad es que mirando un poco en retrospectiva, en la retrospectiva que permite 4 años desde que nosotros asumimos el gobierno, pero también 4 años desde que el sistema educativo ya volvió más permanentemente a clases, ¿no?, que fue lo que ocurrió el 2022, creo que es muy importante también reconocer los logros que como país hemos tenido. Y creo que esos logros también se basan de un modo bien importante en que para la construcción del plan de reactivación en Chile, un rol muy importante estuvo en el Consejo para la Reactivación, donde se produjo un diálogo genuino para llegar a acuerdos país respecto a cómo fortalecer el sistema educativo. Creo que eso fue algo muy importante porque fue un diálogo transversal, un diálogo donde pudo haber ese encuentro, ¿ya? Y en base a eso tenemos datos muy positivos. O sea, hoy día Chile tiene la tasa de desvinculación más baja desde que tenemos registros. Chile había venido una baja desde el 2012, que tenemos este monitoreo a la baja hasta el 2019-20, con la pandemia, donde subimos, en el fondo, de un modo más o menos coherente con el resto del mundo, pero ha tenido una baja muy importante en estos años. De hecho, llegamos al 1,3%, el dato más bajo desde que tenemos registro. Y no tan solo eso, sino que además, donde más se baja es en los grupos más vulnerables. Entonces, también nos da cuenta de que estamos pudiendo llegar a esos espacios.
desde que tenemos datos, entonces tenemos este reporte, este registro de un impacto muy importante. Por otro lado, en lo pedagógico, el CIMSE, por cierto, todavía nos sigue mostrando que tenemos desafíos. Sería irresponsable decir que vamos a resolver los desafíos en un tiempo corto. Esto requiere políticas de Estado que podamos mantener, pero creo que es muy importante reconocer, agradecerle a las comunidades educativas porque hemos tenido un aumento muy importante, sobre todo en cuarto básico. En cuarto básico tenemos un aumento histórico. Tenemos el dato más alto que habíamos tenido desde que tenemos serie comparada en el CIMSE. A veces dicen desde 20 años, pero en realidad es 20 años porque desde 20 años tenemos la serie comparada. Pero en rigor, desde que tenemos serie comparada no habíamos estado tan alto en el CIMSE de cuarto básico, tanto en lenguaje como en matemática. Entonces creo que eso es algo que tenemos que valorar, que tenemos que agradecer. Muestra de alguna manera, nosotros decimos siempre como una cierta resiliencia del sistema educativo, de las y los docentes, de los equipos directivos, las y los estudiantes, de los asistentes de la educación en el sistema educativo. Y creo que eso es muy importante poder reconocerlo. Estos progresos nos muestran entonces que cuando tenemos políticas públicas que estamos alineados para sostenerlas, cuando tenemos grandes acuerdos transversales, podemos lograr impacto. Chile puede mejorar la calidad de su educación. Chile ha demostrado que puede en estos años. Ahora, Chile también puede más, por cierto, no podemos decir que hemos llegado al techo, por supuesto que no, y tenemos desafíos importantes de género, por ejemplo, se han aumentado las brechas de género, tenemos desafíos de, sobre todo, aprendizaje en la enseñanza media. Y donde tenemos un desafío súper importante es en convivencia, en salud mental, en la capacidad de relacionarnos entre nosotros, en la capacidad de resolver los conflictos de modo pacífico, en la capacidad de abordar los desafíos de relaciones que tenemos en las escuelas, en los establecimientos educacionales, en los liceos, incluso desde la más tierna infancia, desde la educación parvularia. Ya estuvimos celebrando los 10 años de la Subsecretaría de Educación Parvularia y siempre comentamos con la subsecretaria, voy a hacer la mención, ¿no? Que la forma de abordar estos desafíos parte desde la educación parvularia. Si los niños aprenden desde muy pequeñitos a relacionarse, a escuchar al otro, a empatizar con el otro, esos son aprendizajes que se van manteniendo y que se van fortaleciendo en el tiempo. Hemos fortalecido capacidades a través del programa, por ejemplo, A Convivir se Aprende. Hemos desplegado apoyos territoriales que han sido muy importantes, pero sabemos que hay desafíos muy significativos para construir ambientes que sean seguros, que sean respetuosos, que sean inclusivos. Inclusivos no desde la tolerancia, porque la tolerancia implica una cierta relación de jerarquía, ¿no? Yo tolero, bueno, en mi caso, hay algunos que es distinto. Yo tolero el frío, hay otros que toleran el calor, pero uno tolera aquello que le molesta. Y tolerar la diferencia implica entender entonces que la diferencia es algo malo. Nosotros queremos empujar más bien valorar esa diferencia, valorar la diversidad que tenemos en las escuelas. Entonces, por eso mismo es que espacios como este seminario son tan importantes, tan valiosos, nos permiten formarnos, profundizar nuestra reflexión, escucharnos con el solo propósito de escuchar lo que plantea el otro y de dialogar. Para un eje, para una dimensión que requiere, yo diría, requiere convicción, requiere perseverancia, pero también requiere para muchos de nosotros, yo creo que para todos en alguna medida, incluso me voy a atrever a decir, requiere dejar ir y soltar ciertos prejuicios que tenemos. Yo creo que es importante que podamos reconocerlo, porque eso también nos limita en la forma en que nos juntamos para dialogar. Esto no es solamente no se reduce solamente a protocolos, a tener el reglamento, a tener los elementos que nos pide la superintendencia, al sistema. No se reduce a elementos formales administrativos. Sino que hablar de convivencia, tal como plantea la Política Nacional de Convivencia Educativa, es hablar como del corazón y del propósito formativo más profundo de la escuela, de cómo niños, niñas, jóvenes, desde las guaguas, eso decíamos ayer en Parvularia, aprenden a convivir juntos, aprendemos a convivir juntos, a relacionarnos, a resolver diferencias, a construir proyectos comunes, a construir conjuntamente normas. ¿Qué cosas en esta comunidad vamos a considerar que son tolerables? ¿Cuáles vamos a considerar que no son tolerables? Que tenemos acuerdo en que no vamos a aceptar. ¿Cómo vamos a cuidar entonces estos espacios de convivencia? Entendido como un derecho que
es un aprendizaje fundamental y que además es un aprendizaje que posibilita otros aprendizajes. Tiene esta doble dimensión, ¿no? Es un aprendizaje fundamental de la escuela, pero también posibilita otros ámbitos de aprendizaje para la formación integral, para el bienestar de las y los estudiantes. Yo siempre digo que el artículo más bonito de la Ley General de Educación es el artículo número 2, que habla de la formación integral en todas las dimensiones. Mírenlo por si acaso. Pero el artículo 2 es que habla cómo entendemos el proceso educativo. Y eso requiere entonces formar en esta dimensión. Y formar reconociendo que los conflictos son parte normal y son parte como intrínseca de la vida. También el tener conflicto implica como también reconocer los propios límites, reconocer hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde no, pero el poder gestionar esos conflictos de un modo adecuado, de un modo respetuoso, de un modo empático, es parte también de los aprendizajes fundamentales de la escuela. Yo quisiera solo terminar reforzando que esto es algo que nosotros hemos querido abordar en la Política Nacional de Convivencia Educativa, cómo en el fondo frente a situaciones, cómo entendemos la convivencia no solo como la reacción frente a situaciones de conflicto, sino que cómo formamos para la convivencia en todos los espacios de la vida comunitaria, ¿no? De la vida en la escuela. Lo que requiere, lo tengo aquí así, habilidades de diálogo, de escucha profunda, de escucha no para pensar cómo le respondo al otro, sino que para escuchar lo que el otro me está diciendo, de escucha activa, ¿no? De regulación emocional, de tomar conciencia de mis propias emociones y poder expresarlas adecuadamente, entender que esas emociones se dan en un contexto donde también hay emociones de otras personas y que tenemos que aprender a regularlas, por lo tanto, de reconocernos mutuamente, de reconocernos desde nuestra diversidad, desde nuestra identidad, no desde la tolerancia, sino que desde la dignidad de cada uno, ¿no? De construir acuerdos, de buscar acuerdos posibles y de reparación en aquellos casos en que corresponden que sea necesario. Solo así vamos a poder construir un país que efectivamente, vamos a poder construir un sistema educativo que esté al servicio del país que queremos construir, ¿no? Del país que permite efectivamente estos espacios de encuentro. Es por eso que quiero agradecer tremendamente este espacio. Este seminario es una invitación a toda esta reflexión, ¿no? A conversar respecto a cómo prevenimos, cómo transformamos conflictos sin caer en respuestas como simplistas, por un lado, tampoco en respuestas inocentes, que muchas veces nos pasa como... Este es un comentario personal, pero me voy a dar este es un espacio... No, a mí me pasa incluso como mamá, que es como, ya, pero no importa. Tampoco caer en esas como en miradas más simplistas del conflicto nos ayuda a poder comprenderlo y abordarlo en su complejidad, ¿no? Pero tampoco abordarlo solo desde la perspectiva punitiva nos permite abordarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos en su profundidad, en su complejidad los conflictos desde una perspectiva constructiva? ¿Cómo generamos escuelas que no solo enseñen diálogo, sino que dialoguen? Eso es un desafío aún mayor, porque la verdad uno aprende a dialogar dialogando. Es la forma de aprender. Es por eso que es tan importante el trabajo que ha hecho el Centro Nansen en nuestro país, porque ha generado muchos espacios para dialogar. Cómo avanzamos hacia comunidades educativas donde cada conflicto sea una oportunidad pedagógica, sea abordado desde la perspectiva formativa y no sea solamente un conflicto o un problema a resolver, a solucionar rápido, a muchas veces incluso tapar. Así es que, bueno, quisiera agradecer este espacio, invitarlos a que podamos tener un diálogo, un panel que sea fértil desde la perspectiva de cómo vamos aprendiendo en esta línea. La articulación entre política pública, academia, sociedad civil, es una articulación que nos permite ir como fortaleciendo el tejido social en nuestro país. Y por eso creemos que este espacio es tan importante, por eso lo agradecemos profundamente y quisiéramos también poder replicarlo en muchos otros espacios. Confiamos que cada uno de los que estamos aquí hoy día puedan a su vez ir haciendo esta réplica en el resto de los espacios en los cuales les toca y nos toca estar, en estos distintos ámbitos, en el Estado, en la institucionalidad de la política pública, en la sociedad civil y en la academia también. Así es que muchísimas gracias y que tengamos un excelente seminario.
Agradecemos las palabras de la subsecretaria Alejandra Arratia y la tenemos que excusar, subsecretaria, y tenemos que invitarla a partir, nosotros como equipo del Ministerio de Educación, porque tiene una agenda muy apretada, intensa, estamos en discusión presupuestaria, entre otros frentes, entonces queremos excusar a la subsecretaria, invitamos a la gente que va entrando, va a pasar con confianza, y asientos acá en la tercera, cuarta fila, por favor, sin vergüenza, pasen adelante. Agradecemos a la subsecretaria, muchas gracias por sus palabras, por la presencia. La subsecretaria Arratia originalmente no iba a estar en este espacio, movió todo, originalmente iba a estar el jefe de la División de Educación en General, pero movió la agenda para estar acá, no quería perderse este espacio y al menos iniciar esta conversación. Invitamos por favor a sentarse. A quienes, miren, pueden pasar por acá adelante, pasen nomás, estamos en confianza, pasen nomás por acá adelante y llegan acá a este lado. Adelante. Perfecto. Sin más preámbulo, porque esto es un diálogo sobre el diálogo, queremos invitar a nuestros panelistas y moderadora a tomar asiento, por favor. María Teresa Ramírez, coordinadora nacional de Convivencia para la Ciudadanía del Ministerio de Educación, quien va a ir presentando a los panelistas. Yo invito a los panelistas que con confianza pasen, por favor, Paula, Alfredo, Loreto, que pasen adelante, y dejo el micrófono a María Teresa Ramírez, quien va a continuar la conversación. Gracias, Joaquín. ¿Se escucha? ¿Sí? Subsecretaria, perdón, nos piden algo muy importante, pedimos traer de vuelta, por favor, para sacar una foto oficial. La estábamos despidiendo demasiado rápido, es culpa mía, así que gracias por volver, subsecretaria, disculpe la dificultad. Bien, ahora sí. Antes de presentar a nuestro tremendo panel de hoy, quiero contarles algo que también le da como una relevancia a este espacio. Lo decía la subsecretaria, desde la política de convivencia, hablar de conflictos es hablar de una oportunidad pedagógica. Es como quizás una de las grandes herramientas que tenemos para aprender a dialogar, a encontrarnos con otros, a ponernos en el punto de vista de otro. Y es por eso que desde la política de convivencia se ha trabajado mucho en fortalecer le llamamos resolución colaborativa de conflictos, es una de las cosas que vamos a conversar hoy. Pero además hemos buscado avanzar en algo que llamamos coherencia sistémica, y seguro especialmente para que todos quienes están acá, que son de comunidades educativas, esto les hace tanto sentido de lo complejo que es cuando desde la política pública, la política de convivencia habla de un enfoque formativo, y por otro lado, desde la mirada más fiscalizadora también se fortalece un enfoque más punitivo. Y eso es algo que en las escuelas es como una gran tensión entre lo punitivo y lo formativo, y por eso es tan importante este espacio de conversación y estar aquí con la superintendencia, con el Centro Nansen y con la Universidad Católica, para poder conversar cómo dialogan estas dos miradas, y sobre todo contarles cómo hemos ido fortaleciendo el enfoque formativo en la superintendencia y cómo se ha desarrollado una línea de trabajo en la superintendencia para que podamos desde las comunidades educativas los conflictos
resolverlos, dialogarlos, en vez de pasar inmediatamente a una denuncia o a una sanción. Y ese es un gran desafío que tenemos en nuestro sistema, pero también lo podemos ver a nivel país, y es algo que hemos estado trabajando en el proyecto de ley de convivencia, que hoy está a punto de cerrarse en la Comisión de Educación del Senado, y que nos proyecta y que nos da mucha alegría porque nos ayuda a dar sostenibilidad a una mirada formativa en la convivencia en todo el sistema. Y con esto paso a presentar a nuestro gran panel del día de hoy. Voy a partir por allá. Paula Luengo es profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, investigadora del COES y encargada de la Unidad de Evidencia, Conexión e Incidencia del mismo centro. Es además directora de Procívico, que significa promoviendo la participación prosocial ciudadana para la cohesión social en contextos educativos, y es la investigadora responsable, y lo voy a decir así, gran colaboradora y aliada del programa Convivir se aprende del Ministerio de Educación para la implementación en la región metropolitana. Gracias, Paula, por acompañarnos hoy. Alfredo Zamudio él nació en Arica, vamos a partir de ahí porque cuando se paró es como que no parece, ¿no? Pero nació en Arica, chileno, pero parece que los genes de Noruega se le pegaron. Ha vivido la mayor parte de su vida en Noruega. Hoy encabeza la misión de Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, que es una institución que busca reconstruir la comunicación y la confianza en contextos de conflicto alrededor del mundo. Y como ya dijo la subsecretaria, ha sido también un gran aliado en el trabajo con comunidades educativas, más amplio que eso, pero acá lo ponemos en ese contexto, en formación vinculado con la superintendencia y también comunidades educativas y los equipos del Ministerio de Educación. Y Loreto Orellana, actualmente es la superintendenta de Educación, es psicóloga de la Universidad Católica del Norte y magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Durante su trayectoria laboral se ha desempeñado en diversas instituciones ligadas al mundo de la educación, tanto públicas como privadas. El modo de este panel que proponemos es comenzar con una pequeña exposición de cada uno de ustedes en torno a la pregunta cómo desde la universidad, desde la Convivir se aprende, cómo desde Centro Nansen, cómo desde la superintendencia han estado trabajando en torno al conflicto en las comunidades educativas, cuáles son sus propuestas, sus miradas. Vamos a tener 10, 12 minutos de presentación de cada uno, de cada una, y después vamos a abrir un espacio de diálogo. Propongo que partamos con Alfredo, si te parece. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por haber venido aquí un día como hoy, escuchando a la subsecretaria, escuchando tu introducción. Son muchas las historias que se me vienen a la mente. Y primero les quiero decir, cuando terminemos hoy, miren una columna que tiene acceso gratuito, que salió en El País hoy, ¿sí? Y la columna se llama Hacia donde nos lleve la mirada. Y para responder a la misión que hemos hecho, el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo es uno de los 7 centros de paz de Noruega. Los 7 centros son distintos, trabajan de distintas formas, todos financiados por el presupuesto nacional de Noruega, parte del énfasis que Noruega hace en trabajo de paz. Y nosotros hacemos solamente 2 cositas. Uno es la pedagogía del diálogo y la otra es facilitar procesos de diálogo. Pero eso lo hacemos muy de vez en cuando porque los procesos de diálogo duran mucho tiempo y nosotros somos pequeños. Entonces lo que nosotros hemos encontrado que hace mucho más sentido es enseñar comunidades, universidades,
instituciones a cómo crear más espacios de diálogo. Ahora, solamente explicar cómo nosotros vemos el diálogo, ¿sí? Dialogar es una forma de comunicación que ofrece el tiempo y el espacio para que las personas puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades. ¿Escucharon la palabra resolver conflictos? Y eso es clave. Dialogar es una forma de comunicación que ofrece el tiempo y el espacio para que las personas, chicas o grandes, puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades. Entonces, ahí, si uno cala profundo ahí, es cómo uno logra invitar a que me cuentes más. Entonces, eso es un poco contraproducente del rol pedagógico, que te dice, lo que me estás diciendo es incorrecto, esta es la verdad. Eso no es muy dialogante, ese espacio. Entonces, un espacio pedagógico es, cuéntame cómo estás pensando, cuéntame qué dices. Ahora, les quiero contar un poquito, ustedes pueden pensar, no, es que eso no, nuestros chicos son muy duros, muy difíciles, hay mucha violencia en mi barrio, etc. ¿Se acuerdan? Ustedes tal vez son muy jóvenes, todos adolescentes aquí. En el 2011 hubo un ataque a una isla en Noruega donde un tipo ultraderecha entró a la isla a asesinar jóvenes que eran del Partido Socialdemócrata y los fue matando uno por uno y mató a 69 jóvenes, mirándolos a la cara. Fue una puñalada en el corazón del país. Y el rector de la escuela Nansen, donde nosotros trabajamos, el gobierno después les pidió que hicieran un documento que se llama un libro blanco, un libro de propuestas de políticas, cómo cambiar el país para que eso nunca más vuelva a pasar. Y en base a eso salieron varias propuestas, pero uno de ellos fue crear un centro de memoria, el Centro 22 de Julio. Y los chicos, jóvenes, adolescentes que van al centro ahora desde sus respectivos colegios no recuerdan el 22 de julio de 2011, porque ya pasó un tiempo. No tienen una memoria emocional. Tal vez tienen un recuerdo de lo que han escuchado, pero no el recuerdo del dolor, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer una conversación con estos jóvenes sobre algo tan difícil sin mantener una asimetría, yo sé algo que tú no sabes? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, ahí lo enseña, pero lo más simpático que nos parece a nosotros es que los sientan alrededor de una mesa, el curso que viene, todos alborotados porque no están en la clase, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿qué sabes tú del 22 de julio de 2011? No es la pregunta ¿qué pasó?, sino ¿qué sabes tú? Y la respuesta puede ser correcta o incorrecta, pero hay que dejarlo estar. Entonces, de esa forma, te das cuenta dónde está esa memoria colectiva o esa ignorancia colectiva, pero si no preguntas, no lo conoces. Entonces, ¿para qué les sirve? Les sirve para identificar cuánto el pueblo de Noruega tiene de memoria sobre eso, pero también dónde se están yendo con los fake news, con las burbujas de verdades, etc. Te permite conocer. Y esto es importante porque también aborda lo que decía la subsecretaria, la diversidad de formas de pensar sobre la realidad. Y nosotros hablamos de esto de un puzzle. Cada uno de ustedes tiene una parte de ese puzzle. Algunas piezas calzan, otras no. Pero todas son unas piezas de un puzzle que tal vez, si es lo suficientemente grande, podemos crear este imaginario colectivo, esta memoria colectiva. Cuando uno va a una comunidad de pueblo originario, llegan, por ejemplo, de Santiago con un formulario y dicen, vamos a ponernos de acuerdo, dijeron que teníamos que tener un diálogo y aquí les vamos a escuchar y nos vamos a poner todos de acuerdo y tengo un avión en media hora. Y las comunidades de pueblos originarios dicen,
En media hora alcanza a presentarse uno, porque es la presentación no del quehacer, sino quién era tu abuelo, tu bisabuelo, por cuáles bosques pasaste, cómo era el sol antes, cómo era la tierra. Y todo eso es parte de la memoria. Entonces, lo que yo digo es que si tú le das suficiente tiempo a ese encuentro humano, vamos a encontrar cosas que resuenen. Pero si solamente nos presentamos desde el ¿qué pasó?, vamos a encontrar solamente lo superficial y no vamos a lograr calar lo suficientemente hondo. Ahora, nosotros hemos hecho muchos talleres en Chile junto con las 20 universidades que han colaborado con nosotros. Nosotros hacemos el trabajo gratuito. No, es que son organizaciones. Sí. Son 30 organizaciones, instituciones como la Superintendencia, como el Museo de la Memoria, el Museo de Derechos Humanos, muchas otras organizaciones, pero 19, 20 universidades, y nosotros ponemos este trabajo gratuito, no cobramos, pero les pedimos siempre a nuestras contrapartes que pongan la comida, porque nos hemos dado cuenta que a los chilenos les gusta comer. Entonces, es una colaboración de esa forma, y hemos hecho en total en Chile 160 talleres, y más o menos 2.700, 2.800 personas que han participado. Y llegan así un poquito al principio, un poquito amurrados. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué mi jefe me mandó? Y han participado carabineros, políticos, ministros, ministras, gente de las comunidades. Entonces es un encuentro entre personas muy diferentes. Y se demoran, aparte del café inicial, se demoran como unas 3 horas en reírse. Y empiezan ahí la jaranga, ¿no? Y al final terminan, suena un poco tonto lo que les voy a decir, pero terminan así con amigos, no, pero como enganchados, como conectados. Se comparten su WhatsApp, y etcétera, y se dicen, nunca pensé que iba a estar con alguien como tú. Y eso es muy poderoso, porque estamos tan acostumbrados a que el encuentro es para ponerse de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo no quiero saber nada más contigo. Y tenemos todo un país que está hecho con islas. Tenemos un archipiélago, pero no nos ponemos a conversar cómo ves tú la vida desde tu lado. Yo mido 2,5 metros. Yo cuando entro a la casa de ustedes me doy cuenta de todo lo que escondieron encima del refrigerador. Yo veo la vida con este cuerpo y con esta memoria. Pero todos tenemos, no es que nos pongamos de acuerdo, sino es cómo, qué traemos, cuál es la parte del puzzle. Entonces, las oportunidades educativas es cómo creas espacio para que los niños y las niñas puedan exponer su parte de su puzzle y decir, y atreverse a decir, no sé. Y el profesor, y la profesora o la otra persona adulta es dejar que eso exista. Ustedes son, a mí me da mucha risa, yo soy nortino, entonces los Andes siempre están presentes en nosotros, y el sol. Me da mucha risa cuando los sureños se pierden, porque tienen la pared de los Andes, y yo no entiendo cómo se pierden. ¿Cómo no levantan la mirada y ven y el sol para dónde se mueve? Ustedes son la cordillera de los Andes. Ustedes son un punto de referencia. Entonces, ¿cómo logras crear esas conversaciones donde los niños y las niñas les digan, ¿para dónde voy? ¿Cómo voy? Acompáñame a no saber. Y nosotros, para cerrar, solamente quiero decir, nosotros invitamos a o sea, uno puede estar en profundo desacuerdo con algo, con cosas muy terribles. Y quiero cerrar después con un ejemplo. Pero la comunidad de desacuerdos es una idea muy poderosa. No necesitas estar en todos de acuerdo. Aquí hay algunos colocolinos, algunos de la Chile, otros de la Unión Española, ¿qué dice? De la Católica, por supuesto.
Y no se van a poner nunca de acuerdo, pero sí en que el fútbol es un lindo deporte. Ahora, hay un cierto nivel de alarma de por qué es importante crear estos puntos de encuentro. Ayer, el Museo de Auschwitz publicó, en Chile dicen, retó a la inteligencia artificial de ex Twitter, que se llama Grok, se llama. Y lo retó porque Grok puso un post diciendo que las cámaras de gases no tenían residuos de cianuro correspondiente con que hubieron homicidios en masa. Y eso lo dice inteligencia artificial. Entonces, es una barbaridad. Entonces, imagínense ustedes que el dominio que inteligencia artificial está teniendo con nuestras vidas, que puede tener una autoridad mucho mayor, que le depositamos una autoridad. Entonces, ¿cómo logras defender la memoria emocional, la conversación y crear esos puntos de encuentro donde lo que pasó el 22 de julio en 100 años más no se olvide? Entonces, hay un cierto sentido de urgencia, no solamente para apagar los conflictos, transformar los conflictos, sino es para mantener vivo de que la memoria emocional de nuestro pueblo es la que puede llevarnos para adelante, no inteligencia artificial y otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Me quedó resonando la comunidad de desacuerdos. Vamos a retomarlo después. Paula, te invito ahora a que nos puedas contar cómo han estado trabajando desde la Convivir se Aprende, desde la mirada del COE, de Procívico. Adelante. Muchas gracias. Ay, la verdad es que me gustaría... ¿Se escucha? ¿Sí? Me gustaría ofrecerle mis 10 minutos a Alfredo para escucharlo, ya que estamos haciendo este ejercicio, y la verdad es porque creo que ustedes tienen un bagaje que es tremendamente valioso. ¿Sí? Ahí sí. Decía que quería ofrecerle los 10 minutos, no sé si se escuchó atrás, pero es tremendamente valioso. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de diálogo y aquí también voy a intentar ofrecer mi pedacito de puzzle. Yo claramente no veo la parte de arriba del refrigerador. No. Así es que mi mirada y nuestra mirada tiene que ver con una perspectiva, digamos, de acercamiento a muchos de los conflictos que hoy aquejan a las comunidades educativas, que persisten y que no logramos claramente enfrentar, ¿no? Nosotros en la mirada de la Convivir se Aprende hemos podido entrar, ¿no?, y escudriñar, por así decirlo, en los laberintos de muchas de las imposibilidades que tenemos de ponernos de acuerdo, ¿no? Desde edades tempranas, pero también desde el mundo adulto, ¿no? La mayoría de los conflictos hoy en las instituciones educativas escolares están situados en vínculos entre adultos, ¿no?, en problemáticas en el mundo adulto dentro de la escuela, ¿no? Y eso sí nos ha llamado mucho la atención y creo que la superintendencia va a tener que decir mucho también ahí, me imagino, en eso, ¿no? Muchas de las reflexiones que hemos ido haciendo con nuestro equipo, con Christian Berger, estamos liderando juntos esta iniciativa y esta implementación del A Convivir se Aprende en alianza con el Ministerio de Educación, nos ha llevado como a hacernos muchas preguntas, y lo que quisiera compartir con ustedes parte de esas preguntas, ¿no? Cuando comenzamos el trabajo nos propusimos mucho poner un foco en la relación que había entre, digamos, las habilidades de comunicación, que eran como las más recurrentes, ¿no?, que nos mencionaban las comunidades educativas. No sabemos conversar, no sabemos escucharnos, no sabemos comunicarnos, ¿no?, como el fundamento prácticamente de los conflictos que les aquejaban día a día. Y quisimos un poco poner el foco más que en la dimensión conflictiva de la incomunicación que existía, sobre todo entre los distintos estamentos, en la posibilidad de participación, ¿no?
En muchos casos hablamos de participación desde una perspectiva como bastante neutral, ¿no? Como si participar y estar presentes en la conversación fuera lo necesario para poder resolver los conflictos. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad más que resolver conflictos, el aprendizaje central tenía que ver, y quizás en esto muy conectado con lo que decía Alfredo antes, tenía que ver con cómo habitar los conflictos, cómo permanecer en ellos de una manera constructiva, cómo decodificarlos y utilizarlos como una plataforma de comprensión de lo que son las distintas identidades que se ponen en juego también en el mundo educativo. Y ahí emergió también un concepto bastante interesante que lo ofrecieron también los mismos estudiantes en algunas de las instancias en las que trabajamos con ellos, que era el de empatía interestamental, ¿no? Hicimos un pequeño ejercicio porque nos dimos cuenta que para proponernos participar, ¿no?, en la comprensión de cómo resolvíamos o cómo habitábamos los conflictos, las miradas de los distintos actores no era tan fácil que se pusieran en el mismo, sobre la misma mesa, ¿no? Sonaba bonito, pero en realidad en la práctica era un poco más complejo, ¿no? Y en particular porque obviamente no contamos en la escuela chilena con instancias efectivas, ¿no?, de tomas de decisiones compartidas. Tenemos los consejos escolares, ¿no? Comenzamos a darnos cuenta que los consejos escolares eran espacios efectivos para el ejercicio de una democracia participativa que pudiese hacer puentes entre las distintas miradas, ¿no? Que la convivencia, como decimos siempre, la convivencia es de todos, la convivencia nos involucra a todos, pero después en la práctica el pobre o la pobre encargada de la convivencia educativa, del departamento de convivencia o del equipo de convivencia escolar es el que se tiene que hacer cargo de resolver, ¿no? ¿Quiénes están acá que son de los equipos de convivencia educativa? Ya, ¿ok? ¿No? Entonces tenemos yo creo que mucha claridad acá del peso que existe sobre sus espaldas. Y en una de las instancias nos pasó algo bastante emblemático. Propusimos un ejercicio. Había muchos consejos escolares juntos, porque con el programa Convivir se aprende se generan también redes, ¿no?, de participación de las distintas escuelas, liceos, colegios, ¿no? Y en estas redes convocamos a los consejos escolares. Y en una de esas redes nos pasó que les propusimos a los distintos actores ponerse desde la perspectiva de otro actor de la comunidad educativa. Y pasó que los estudiantes se pusieron, justo a un grupo de estudiantes les tocó ponerse en la perspectiva de los encargados de convivencia, ¿ya? Y, hazaña, descubrimiento, se dieron cuenta que los encargados de convivencia educativa estaban bien sobrecargados, ¿ya? Y les hicimos decodificar un poco las emociones, la perspectiva no solamente de lo que piensa el encargado de convivencia educativa, sino que también de lo que vive, siente, de decodificar un poco de su memoria y su biografía. Ese solo ejercicio, que puede parecer banal, transformó radicalmente el tipo de vínculos que comenzaron a crearse en esa comunidad y en particular, bueno, de lo que se fue creando también en la red. ¿Qué pasa con esto? Que la empatía puede ser un elemento fundamental, es decir, no se habita el diálogo de cualquier manera, no se habita el diálogo de una manera neutral, se lo habita en función del reconocimiento de la necesidad que tenemos de coexistir, de la interdependencia que está detrás, de que si yo te daño, me daño a mí mismo, ¿no? Es decir, la empatía no es solo ver al otro, sino saber que yo soy alguien para el otro. ¿Quién quiero ser yo para el otro? ¿No? Y en ese sentido, este ejercicio que podía parecer banal se transformó como en una punta inicial, ¿no?, de conversación, ¿no?, que obviamente tiene que tener detrás el exponer la propia perspectiva, pero también ese ejercicio. Y ahí una de las cosas y una de las reflexiones que también hicimos es sobre todo de qué manera el reconocimiento de la biografía que trae el otro, de las emociones, de la biografía y de las emociones que trae el otro,
es el fundamento de lo que llamamos después la amistad cívica, ¿no? Es decir, cuando pensamos en formar en ciudadanía y en participar para la ciudadanía, estamos pensando en que eso no puede realizarse, es decir, no puedo tender al bien común si antes no he sido capaz de decodificar el bien del otro, de quien tengo al lado, ¿no? Y en este sentido, también consideramos que es necesario un enfoque intergrupal. Hicimos en algún momento nuestra investigación en nuestro equipo, liderado también por una profesora con quien colaboramos mucho, que es la profesora Gloria Jiménez. Hicimos un ejercicio para ver qué pasaba, ¿no? O cómo, estudiando, digamos, cómo se desarrollaba la empatía hacia personas de distintos estratos socioeconómicos, que es uno de los prejuicios más grandes que tenemos en nuestra sociedad chilena, ¿no? Aunque no lo queramos siempre reconocer. Más que el prejuicio por origen migratorio, étnico o de género, en nuestra mente está muy fuertemente el prejuicio asociado al estereotipo, el prejuicio y el estereotipo asociado al estatus de género, ¿sí? Al estatus socioeconómico. Y entonces ahí vimos qué pasaba. La empatía es suficiente cuando queremos cruzar la frontera de nuestro propio grupo de pertenencia. Y lo que vimos en ese estudio es que la empatía no era suficiente. La empatía servía para cruzar la frontera, sobre todo cuando yo quiero ayudar al otro unilateralmente, ¿no? Pero cuando quiero producir coexistencia, cohesión social, que es un eslabón un poco más complejo, ¿no? Cuando quiero no solamente entregar algo, no solamente asistir al otro, sino también construir un vínculo de simetría, la empatía no es suficiente. Y por lo tanto ahí es necesario adhesión a principios de igualdad. Reconocer lo común, ¿no? Reconocer aquello que no solamente el otro tiene, sino que lo que tenemos en común. Que en el caso del partido, de los equipos de fútbol, a todos nos gusta el fútbol. En el caso del contexto escolar, ¿qué es lo común? Entonces, trabajar en función de eso común. Para poder cruzar la frontera del propio grupo, es importante establecer aquello y objetivos y metas compartidas, ¿no? Y en ese sentido, y con esto ya cierro, la participación en espacios de diálogo, el poder habitar el conflicto, implica crear las condiciones para que eso se realice, ¿no? Implica crear espacios y tiempos y condiciones, ¿no? No se genera de cualquier manera. Todos sabemos, y lo hemos también experimentado, ¿no?, que resolver un conflicto a través de un WhatsApp es imposible prácticamente. Necesitamos generar un ecosistema capaz de que tengamos las condiciones para poder decirnos y para poder ejercer empatía en un contexto de simetría. Y esto implica, sobre todo en edades tempranas, comprender que si no creamos espacios para el ejercicio de la agencia, ¿no?, de la capacidad de decidir también cómo me posiciono, ¿no?, frente al diálogo, va a ser claramente muy difícil. Hicimos, y con esto termino, un último estudio que desarrollamos recientemente sobre prosocialidad, sobre desarrollo de habilidades de cooperación, y vimos que cuando promovemos prosocialidad, cuando promovemos cooperación, cuando promovemos empatía, el resultado más importante que hemos tenido hasta ahora, que generalmente estamos como atacando el conflicto en vez de promover la alternativa comportamental al conflicto, ¿no? Pero cuando hacemos esto, el resultado que hemos tenido es que lo que ocurre en lo inmediato, cuando desarrollamos este tipo de habilidades, lo que ocurre en lo inmediato no es tanto que aumente la cooperación o que aumente la empatía, sino que lo que aumenta es la capacidad que tiene un grupo, por ejemplo, de estudiantes, de pares en un aula de clases, de sancionar a aquellos que son agresivos, es decir, aquellos que dañan a los demás, o de favorecer a aquellos que defienden a los compañeros. En un estudio que hicimos a través de redes sociales fue esto lo que observamos. Lo primero que ocurre es que se instauran normas
de regulación colectiva que hace que un grupo, un microcosmos, como diríamos, como es el aula de clase, establezca primero que aquellos que defienden tienen que ser favorecidos y aquellos que hacen daño tienen que ser sancionados. Después de eso viene la cooperación y viene la empatía, etcétera. Pero antes que todo se genera una regulación colectiva de aquello que no podemos permitir, de aquello que tenemos que dejar afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Voy tomando palabritas, después como parte de este puzzle, me quedo con el evitar el conflicto. Y me quedo con eso y pensaba, mientras los escuchaba no podía no pensar en la Loreto, en la superintendencia, porque les toca una tarea compleja que es no solo evitar el conflicto, sino que les toca hacer algo con el conflicto por la misión de la institución misma. Y ahí la superintendencia ha hecho una apuesta muy valiosa, compleja, de abrir una mirada de resolución dialógica, colaborativa de conflictos, para algo que usualmente no se hace de esa manera. Entonces, te invito a que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Me sumo también aquí a las felicitaciones de Alfredo. Me alegra mucho siempre poder compartir con representantes de las comunidades educativas. Este último tiempo hemos estado como superintendencia con un propósito y es justamente poder generar esto, diálogo. Hemos sido buenos alumnos, Alfredo, muy buenos alumnos. Y para eso es necesario acercarse. Nosotros como superintendencia, efectivamente, bien lo decía Paula, tenemos un mandato legal que siempre fue en su inicio, en su generación, la ley contempla a la superintendencia como la institución que fiscaliza y que sanciona. Esto fue 2012, pero en el 2012 hasta hoy día ha cambiado muchísimo el mundo y la sociedad y nosotros también los chilenos. Han pasado muchas cosas entre medio de esto, una pandemia que nos hace guardarnos y que nos hace dejar de vernos. Cuando dejamos de vernos, dejamos de relacionarnos. Y eso tuvo un impacto significativo, importante también en el regreso a la presencialidad cuando volvimos a las comunidades educativas. Por eso es que el Ministerio también genera una serie de estrategias a través del plan de reactivación para poder volver a activar el sistema en todos sus ámbitos. Y entonces lo que a nosotros nos pasa como superintendencia en ese momento es que tenemos un aumento sostenido de las denuncias. Y empezamos a mirar que de 7 de cada 10 denuncias eran denuncias relacionadas a convivencia, a maltrato entre estudiantes. Hoy día ha crecido el maltrato también entre adultos y hacia adultos. Porque la sociedad ha ido cambiando, pero también la forma de relacionarnos. Entonces, cuando nosotros miramos esto y vemos este aumento de las denuncias, pensamos, no basta solamente nuestro rol sancionador, ni solo abordarlo desde la fiscalización, que es lo que habitualmente hacíamos. Y a pesar que no tengamos un mandato específico para eso, que hoy día sí ya está trabajándose en un proyecto de ley del cual estamos muy expectantes, dijimos, bueno, tenemos que generar una estrategia en donde podamos resolver las denuncias de una forma distinta. Y para eso acomodamos o cambiamos más bien nuestro procedimiento, nuestra forma de poder abordar los requerimientos de la ciudadanía pensando en que la ciudadanía tenía otras demandas. Primero necesitaba respuestas más oportunas, pero también lo que necesitábamos es responder al conflicto o a la demanda específica. Y ahí es donde nos encontramos con Alfredo.
en una conversación en algún momento que tuvo Mauricio Faría, ex superintendente, y nos encontramos con el Centro Nansen y dijimos, bueno, podemos ocupar quizás el diálogo también como parte. Yo quiero agradecer aquí públicamente también a Alfredo y al Centro Nansen, porque esto nos permitió hacer un giro institucional. La cabeza de la institución, digo, como centro de pensamiento, tuvo que girar a una estrategia que era absolutamente impensada dentro de la superintendencia por el mandato legal que tiene, donde todo es muy normativo. Nosotros todo el tiempo estábamos muy centrados en el cumplimiento de la norma, que todavía lo tenemos que hacer. Pero ya para qué les voy a hablar de lo importante del reglamento interno, de los protocolos que tienen que tener internamente, sino para nosotros es importante hoy día destacar este giro que se hizo institucionalmente, que potencia todas las estrategias que están basadas en el diálogo y en la resolución pacífica de conflictos. Y ahí Centro Nansen tuvo un rol importantísimo porque nos permitió capacitar a nuestros funcionarios y también nos abrió las puertas para poder invitar a esta capacitación a muchas comunidades educativas que se capacitaron a lo largo de todo el país. También nuestros funcionarios se fueron capacitando en esta metodología, que no debería ser una metodología, sino que debiese ser tan simple, que es hablar, reconocernos, como bien aquí han dicho mis colegas, ¿no? Hablar es simplemente dialogar, es vernos. Y esto para nosotros también fue importante desde la Super, porque cuando tuvimos que hacer este cambio y empezamos a generar esta estrategia de gestión colaborativa de conflictos, donde solo el propósito era que antes de que los papás fueran, o las mamás, los abuelitos, los tutores fueran a poner una denuncia a la superintendencia, pudieran primeramente dialogar con el establecimiento. Y ahí me cuelgo un poco de lo que dice Paula, evitar el conflicto. Hablemos de lo que nos pasa. Señora, usted tiene un problema específico, algo le duele o algo le molesta o algo que generalmente es, no lo voy a hablar contigo directamente. Y esto nos pasa también, esto se agudiza durante la pandemia porque dejamos de vernos. Entonces, cuando teníamos que volver a vernos, ya nos costaba hablar, todo lo decíamos por chat, ¿no? Todo era virtual. Y entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, intentemos volver a dialogar dentro de las comunidades, evitando el conflicto, porque efectivamente hay problemas que quizás son compartidos, que tenemos miradas distintas, pero de los cuales tenemos que poner en la mesa. Y para eso cambiamos nuestro procedimiento y hoy día hay una gestión previa en donde nosotros ocupamos metodologías como la conciliación, la mediación, que han sido súper efectivas, pero también hemos generado una capacitación a nivel nacional. Nosotros estamos en 16 regiones, como bien saben, y hemos capacitado a nuestros funcionarios y asimismo a las comunidades sobre gestión colaborativa de conflictos, sobre cómo ocupar las herramientas de la mediación y la conciliación, y en todos los estamentos, interestamental. No solamente estamos hablando de capacitación para los equipos directivos y docentes, también estamos hablando de esta capacitación para los estudiantes asistentes de la educación. La semana pasada me fueron a visitar estudiantes de las comunas de Recoleta y de Padre Hurtado que están siendo capacitados en gestión colaborativa de conflictos. Y es impresionante cómo ya hay un cambio de switch respecto del abordaje de los problemas de convivencia. Ellos incluso me hablaban de cómo esta posibilidad de entender el diálogo como parte de una solución los hacía autorregularse. Tuve más conciencia de mí, me decían algunos de los estudiantes. Tuve más conciencia de mí, de las cosas que tengo que controlar, de las cosas que no están en mi control. Y eso tiene un efecto en la comunidad educativa, sin duda. Y eso para nosotros ha sido bien importante, por eso nuestro propósito ha estado durante todos estos años en el plan de concientización, que lo hicimos institucional. Nosotros tenemos hoy día una obsesión, que es capacitar a las comunidades educativas en gestión colaborativa y conflicto, y lo que hemos aprendido a través del Centro Nansen, poder también llevarlo a esta ejecución para que la participación dentro de las comunidades sea importante,
para la construcción de los distintos instrumentos como el reglamento interno, los protocolos, porque allí es donde también se provoca un diálogo, cuando nosotros lo hacemos participativamente. Bien, también lo planteaba Paula en su análisis. Cuando todos participamos tenemos la posibilidad de acordar también, generar nuevos acuerdos. Los reglamentos internos no son otra cosa que acuerdos sociales respecto de cómo queremos relacionarnos. Y es por eso la importancia de hacerlo participativamente. Lo mismo pasa con esta estrategia que nosotros tenemos hoy día dentro de la superintendencia, para lo cual, además de capacitar, de generar un plan de concientización, en donde hemos llegado a ya, ¿cuál más o menos el número de cobertura que tenemos de Margie de las capacitaciones a nivel nacional? Más del 50% de los establecimientos ya están capacitados en gestión colaborativa de conflicto, y eso ha generado un cambio también en la forma de abordar los problemas, donde el eje principal, el tronco, ha sido dialogar. Hablemos de lo que nos pasa, veámonos, visualicémonos, generemos nuevas formas. Hemos entregado herramientas como un decálogo, pero también hemos insistido desde la política pública, bien lo decía la subsecretaria en un comienzo, en que esto no puede ser solamente parte de una administración, ni del gobierno de turno, sino que esto tiene que ser parte de la política pública, y es por eso que se ha tomado la decisión de esto, dejarlo en un proyecto de ley como es el proyecto de ley de convivencia. Y esperamos obviamente que esto prontamente sea aprobado en el Congreso, pero estamos comprometidos hoy día desde la Super a generar este cambio. Nosotros pensamos que dialogando se generan también cambios sociales, y lo que apostamos hoy día es que desde la primera infancia hasta el último año de la trayectoria educativa todos nuestros estudiantes puedan habitar espacios seguros, y para que habiten espacios seguros es necesario evitar los conflictos, pero también generar nuevas formas de comunicación y nuevos acuerdos sociales para generar sociedades mejores. Eso. Súper, muchas gracias. Voy a hacer un cambio. Tenía unas preguntas, pero no voy a hacer mis preguntas, y más bien les propongo que, a propósito del diálogo y de lo que escucharon cada uno en el resto, nos tomemos 2-3 minutos cada uno como de qué quiere comentar después de haber escuchado al panel, y después vamos a abrir preguntas al público. Alfredo, te invito. ¿Para qué me invitan? Aquí yo me quedo. Tú decías algo referente a la autorización. En Noruega nosotros trabajamos con los 7 centros de paz en un programa que se llama Dembra, y lo encuentran en internet y tienen material en español. Y los colegios que hacen ese programa, el programa Dembra los hace un seguimiento un año entero, y los profesores nos dicen de que el primer desafío para ellos es tomar la decisión si intervenir o no. Y lo otro es sentir si tienen la autorización para hacerlo. En una sociedad tan democrática, tan tranquila, también hay una autocensura. Es decir, no, es que mejor no me meto en problemas. ¿Sí? Entonces, eso es la autorización de la acción, hay que apagarlo, yo creo. Y lo otro que quería comentar es que primero darle un aplauso al personal educativo, porque en los 160 talleres que hemos hecho en Chile, casi un poco más del 60% de todos los participantes, de los 1.700 algo, 60% son del mundo educativo. Imagínense eso. Y esto les va a gustar mucho, más del 60% de esas personas son mujeres. Y
nosotros les hemos preguntado a todas y todos qué aprendieron, qué usaron y cómo les fue. Y 80% de todos los participantes han usado alguna herramienta en su entorno. O sea, se han tomado la decisión, me atrevo a hacer algo, ¿sí? Pero se han encontrado con dos encontronazos. Que el 70% se ha encontrado con estas dos dificultades. Resistencia al cambio. Todos me están diciendo... Y el segundo, entonces, yo creo que les va a resonar. La falta de tiempo. Entonces, el personal educativo, tú le muestras, le das una herramienta, toman la decisión, ok, voy a hacer algo, lo hacen y se encuentran con esas dos dificultades. Resistencia al cambio y falta de tiempo. Y aquí yo quiero cerrar con algo, es decir, que nosotros invitamos siempre a hacer estas 3 preguntas cuando uno quiere transformar una situación compleja. ¿Cuál es el cambio que quieres ver? ¿Quién tiene que estar en esa conversación para que el cambio suceda? ¿Y qué puedes hacer tú para que esa conversación suceda? Entonces, en la segunda pregunta, ¿quién debe estar? Aquí ustedes se dieron cuenta de que resistencia al cambio es un gran problema, falta de tiempo es otra. Entonces, para que ustedes tengan menos resistencia y más tiempo, ¿quiénes deben estar? El mundo político, superintendencia, los sostenedores, pero ustedes tienen que crear esa conversación o pedir ayuda para esa conversación. Ahí, sí. Muchas gracias. Tan bonitas las 3 preguntas. No están tan bonitas, no fáciles, pero están bonitas. Paula. Yo me quedé pensando en dos elementos cuando los escuchaba. De hecho, tomaba apuntes. Uno en relación al rol de la autoridad, ¿no? Es decir, o los liderazgos facilitadores de condiciones para el diálogo, ¿no? Obviamente tenemos una tradición en nuestro sistema educativo que, bueno, no lo digo yo, digamos, también los dicen los datos. Hay una tradición poco democrática en el ejercicio de la autoridad, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, bueno, sí, desde las dos vertientes, ¿no? Desde una experiencia mucho más formativa y desde una experiencia también muy en la trinchera pragmática, ¿no? Me quedó dando vueltas esto, la necesidad sobre todo de un cambio cultural, ¿no? Es como generamos o colaboramos o impulsamos o, digamos, sostenemos una frontera más allá que tiene que ver con un cambio en el fondo de enfoques, ¿no? Los cambios culturales también son mucho más lentos, ¿no? Estamos además en una sociedad no solamente polarizada, todo lo que sabemos sobre las redes sociales, etcétera, lo que decía también la subsecretaria antes, pero en este cambio, en esta necesidad de cambio, ¿cuáles son los actores que facilitan, ¿no? Cuando tú mencionabas, bueno, hablar primero, ¿no? El tiempo necesario, ¿quiénes paran la máquina, ¿no? ¿Quiénes en una comunidad educativa son los que dicen paremos, conversemos, prioricemos esta conversación por sobre la resolución de las urgencias, que yo sé que es terriblemente difícil porque las urgencias nos llevan, pero quienes tienen el coraje, la valentía y estimulan ese ecosistema que facilita que podamos resolver y habitar los conflictos desde una manera culturalmente distinta, creo que es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio de esa autoridad? Gracias, Paula. Vamos juntando preguntas hoy día, como una colección de preguntas. Loreto.
Gracias. Yo, mientras escuchaba a mis colegas, pensaba también en algo que dijiste tú, Paula, respecto del rol de los encargados de convivencia. Y esto hago el link a la sobrecarga efectivamente que tienen. Hoy día también estamos tratando de fortalecer eso a través del proyecto de ley, porque sabemos que están bien solos muchas veces haciendo este trabajo. Y entonces lo que yo pensaba es cómo, y es una pregunta que les dejo, cómo nosotros desde la institucionalidad también podemos colaborar aún más en que este trabajo no sea tan solitario. Entendiendo que la participación, como también varios de nosotros planteamos, es importante para la construcción de una nueva forma. Pero cuando tenemos tanta carga administrativa, muchas veces no nos da el tiempo, no nos da para hacer un alto. Entonces, pensaba cómo podemos ayudarlos desde la institucionalidad, en este caso nosotros, la superintendencia, voy a hablar por Mineduc también, para poder acompañar este rol tan importante, que sin duda no puede realizarse solo. Yo creo que para poder enfrentar el conflicto, para poder pensar en la primera pregunta que nos está planteando también Alfredo, necesitamos trabajar colectivamente. Entonces, desde el espacio, desde la comunidad educativa, tenemos también a veces que pensar dónde más tenemos aliados. Hablaba Alfredo también desde pensar cómo estos aliados desde los sostenedores, nosotros desde la política pública, la institucionalidad, pero dentro de sus comunidades educativas, donde quizás ustedes han identificado que pueden tener ciertos espacios para favorecer el diálogo internamente. Es muy importante para eso, primeramente, vernos como comunidad educativa, mirarnos. Y yo entonces pensaría en que hiciéramos también este ejercicio de decir, bueno, qué es lo que queremos como comunidad educativa, cómo queremos lograrlo y qué es lo que tenemos dentro de nuestro espacio para facilitar esta nueva forma de relacionarnos a través del diálogo y esta nueva forma, que debería ser siempre la única, de resolver los conflictos a través de la conversación. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora unas 3 preguntas. Por tiempo, la propuesta es que recojamos preguntas y después hacemos una ronda de respuestas articuladas. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Hola, buenos días. Muchas gracias por las exposiciones. Muchas gracias a los 3 por sus planteamientos. Yo creo que las comunidades educativas también está hace mucho tiempo dando vueltas y ahí a la superintendencia también es la pregunta. Es que cuando trabajamos tanto en derechos, las comunidades también se van empoderando y está bien. Nadie eso lo cuestiona porque es lo que estamos buscando. Pero a veces también se genera un efecto contrario, en donde ese empoderamiento también dificulta un poco el diálogo, dificulta la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender la postura del otro, porque estoy empoderado y siento que mi postura es la más importante. ¿Cómo podemos regular eso? ¿Cómo podemos, sin dejar de pasar a llevar ese empoderamiento, sin dejar de pasar a llevar ese potencial que queremos lograr, pero que al mismo tiempo se logre esta consideración del otro? Yo creo que es un punto que los mismos docentes los están siempre poniendo en la mesa, con este concepto que todos lo hemos escuchado, se prioriza los derechos por sobre los deberes, ¿cierto? Siempre lo hemos escuchado. Entonces, ¿cómo compensamos eso y cómo lo equilibramos? Esa es la pregunta. Sí, soy el coordinador de convivencia del SLEP Gabriela Mistral, el coordinador del territorio. Muy bueno. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Muy buenos días. Agradecer la invitación, también agradecer los conocimientos que nos transmiten cada uno de los expositores. Aprovechando la invitación al diálogo, me presento. Mi nombre es Américo Molina. Yo soy psicólogo del equipo de convivencia educativa de la Escuela Profesora Aurelia Rojas Burgos.
ubicada en La Pintana, específicamente en el sector de Santo Tomás, que es un sector ampliamente vulnerable, ¿ya? Quisiera consultarles respecto de qué apreciación o qué lectura crítica pueden... ¿Un poquito más fuerte? Ya. ¿Qué lectura crítica hacen ustedes respecto del modelo escuela total, que es uno de los puntales que en el fondo se tratan de favorecer para generar mayor diálogo, para generar mejor convivencia? Sin embargo, en el sector donde yo trabajo hemos visualizado que el modelo está pensado para que entre un 1 y un 5% de los estudiantes tengan comportamiento complicado, disruptivo de manera importante. Sin embargo, donde yo trabajo ese porcentaje es más o menos cercano, tal vez 20 o 30%, por distintas razones, ¿ya? Y por ahí, si bien hemos buscado estrategias para implementar el modelo de la manera más rigurosa, hemos visualizado que por lo menos la pirámide a ratos no nos resulta tan efectiva desde ese punto de vista, pero de todas formas buscamos distintas estrategias y al final acomodamos un poco las cantidades, ¿ya? Así que esa era mi consulta. Y segunda consulta, dado que, sí, muy breve, ¿qué estrategias han visualizado ustedes que han sido efectivas para romper un poco las resistencias al cambio y optimizar los tiempos? Hola, buenas. Mi nombre es Hugo Lino, yo soy director de la Escuela Novo Mar de Puente Alto. A mí me parece que hay cosas bien esperanzadoras, sobre todo el cambio en la política. De alguna manera, esta pedagogización de la convivencia me parece que es un paso súper importante. Sin embargo, creo que hay cosas más propias que tienen que ver con la escuela, y yo la llamaría así como el régimen jerárquico punitivo o el régimen político, cómo se organiza la escuela. Y yo creo que hay grandes contradicciones hoy día para justamente poder avanzar. Nosotros venimos trabajando en un enfoque basado en justicia restaurativa hace más de 15 años. Probablemente debemos tener una de las mejores convivencias en la zona sur de Puente Alto. Hoy día el trabajo restaurativo es la estrategia fundamental. Lo punitivo solamente se utiliza al servicio de estrategias restaurativas. Entonces, yo creo que igual sería interesante abordar un poco esa dimensión, porque esa dimensión hoy día sigue siendo relevante y determina mucho más la cultura que hay hoy día en la escuela. Entonces, hoy día, por ejemplo, en Novo Mar, prácticamente nosotros ni siquiera llegamos a los reglamentos porque hay un espacio anterior donde hay mucho protagonismo de nuestros estudiantes, porque además estamos trabajando con una escuela que es horizontal restaurativa. Entonces, es un régimen completamente distinto, donde efectivamente aseguramos que sean los niños los protagonistas de los conflictos y donde los protocolos efectivamente no tienen ningún tipo de importancia, de relevancia. O sea, en este año no hemos tenido que aplicar ningún protocolo porque en el fondo tenemos montones de prácticas anteriores que finalmente resuelven los temas. Entonces, muchas de las cosas que se plantean en las preguntas tienen sentido bajo la lógica de una escuela jerárquico-punitiva que tiene una particular tipo de cultura. Entonces, mi pregunta es ¿cuándo el sistema educativo va a abordar lo restaurativo que es pedagógico de una vez por todas y va a abandonar todas estas otras formas que finalmente son parte importante del tipo de problemáticas que estamos teniendo en las escuelas? Eso. Hola, buenos días. Yo soy Francisca Alvarado, coordinadora de convivencia escolar del colegio MAE. Son 1.700 entre niñas y niños. 1.700 estudiantes. Y estamos con mixtura recién hasta segundo básico. Entonces, estamos con un proceso de harto cambio. Mi pregunta va más hacia la superintendencia,
porque hemos generado harto trabajo este año con todas las familias cuando llegan, pero siempre llegan con este gran discurso. Si usted no me atiende, voy a ir a la superintendencia y los voy a denunciar. Si usted no hace esto, voy a ir a la superintendencia y los voy a denunciar. El tema de que aplicamos protocolos, hacemos mediaciones entre familias, mediaciones entre los mismos estudiantes, protocolos se entregan precisos, se hace reuniones previas, pero el papá después firma todo, medidas, estamos trabajando también no tanto desde lo que es punitivo, sino desde estos diálogos, pero igual nos llegan denuncias, con protocolos firmados donde el papá acepta todo y después a las 3 semanas denuncia al tiro. Y nosotros es como, ¿qué pasó acá? Y eso ha generado en este momento, que soy la persona que responde, que en una semana puedo responder 3 denuncias, y yo digo, pero si está todo hecho, los papás firman, ¿en qué manera hacemos este filtro sabiendo de que se hicieron todos los procesos, pero igual llega la denuncia? Y como decía el colega acá, que está todo desde el derecho, derecho, pero ¿dónde está el deber también? Porque a la larga tenemos que saber de que el colegio y la familia tienen que trabajar en conjunto, pero yo desde la realidad que tengo veo de que la familia que solamente exige. Hola, buen día, María Soledad Pablaza, soy educadora de párvulos y agradezco la palabra porque en el sistema de educación parvularia, en la educación inicial, los conflictos en relación a convivencia se dan de otras formas. En general, los niños y las niñas van avanzando precioso en relación a estar tan validadas, que pueden dialogar con las adultas, que en general somos mujeres, claramente, ahí para ir resolviendo las distintas situaciones, y entre ellos y ellas también van cediendo, validando, ya yo ahora, pero después tú, distintos elementos de esa forma. Cuando transitan a la escuela se producen nudos complejos. En nuestro nivel, sin embargo, las complejidades se dan bastante más entre adultas y adultos, entre los equipos pedagógicos y con las familias. Y esto tiene que ver muchas veces con diferencias tan grandes en las culturas que confluyen en este primer espacio donde confluyen. Y en este rol, además de estar garantizando derechos, nosotros, yo trabajo en Corporación Cristo Joven, estamos al servicio de 1.300 niños y niñas en 13 centros educativos en distintos lugares de Santiago. Y nuestras mayores complejidades tienen que ver con los tiempos para el encuentro entre las personas y los tiempos, que es un recurso central para que esto pueda ocurrir. Para que pueda ocurrir el diálogo, uno no puede sacar a personas de los grupos para establecer esos diálogos. Tenemos escasa media hora al finalizar la jornada, quincenalmente un espacio de 2 horas que no sabemos qué va a ser de él, con la reducción de las 40 horas que nos parece súper necesario, ¿no? Pero necesitamos desde la institucionalidad garantizar esos tiempos, porque en el fondo son necesarios los tiempos para encontrarnos con las familias y poder dialogar tranquilos, visualizar las distintas perspectivas en las situaciones que se generan conflictos. Estamos súper abiertos a poder trabajar colaborativamente con ustedes o con quien desee para avanzar en estas temáticas. Y claramente vemos cómo se produce tal vez eso, si es que hay estrategias también que se han ido desarrollando en esto de poder ir integrando las distintas perspectivas que tienen los actores en los conflictos.
que ha sido precioso de escuchar y de ayudar a habilitar en nuevos acuerdos, pero a veces se minan las confianzas, gente que está 8 horas trabajando juntos al servicio de los niños y niñas con complejidades grandes. Otro nudo tiene que ver en cómo abordamos las diversidades al interior de las aulas, con la inclusión que en nuestros centros educativos es completa, abierta a todos los niños y niñas que ingresan, con todas las desregulaciones emocionales que pueden ocurrir. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por las preguntas. Voy a dar vuelta ahora a las palabras. Entonces vamos a partir por la superintendencia, porque hay varias preguntas y son de un nivel más práctico a veces. Después Paula y cerramos con Alfredo. Sí. Bueno, yo voy a pedir lo mismo, porque yo preferiría todas las preguntas que ustedes hacen referente a cosas más administrativas que tienen que ver con la superintendencia en general, ¿no? Lo primero es que escuchaba atentamente lo que decía Hugo Lino, ¿cierto? Sí, Hugo Lino. Yo creo que sí hemos ido girando hacia allá, Hugo. Yo no creo que estemos distantes, digo, y voy a hablar institucionalmente como superintendencia, pero también como Mineduc en estos últimos años. Conocemos súper bien los ejercicios de la justicia restaurativa en las comunidades educativas, y ha sido muy interesante, y yo creo que ha sido un poco en base también desde donde se hace todo un giro también institucionalmente respecto a los temas de convivencia. Nosotros hoy día hemos ido modificando efectivamente en una discusión sectorial, pasar desde lo punitivo a lo formativo, y eso va a estar contemplado en todas las modificaciones que se están haciendo ahora en la nueva circular de reglamentos internos que estamos preparando en conjunto con la unidad de convivencia del Mineduc. Vienen hartos cambios y que van bien en la línea de lo que tú planteas. Lo que no quiere decir, y en eso también quiero, bien lo plantea Hugo, él dice, no necesitamos, yo entiendo que eso es lo que quiso decir, no necesitamos aplicar los protocolos. Solo para recordarles que esto es norma, los protocolos tienen que contener los establecimientos educacionales, tienen que tener reglamentos, y tenemos que justamente lograr lo que ha logrado Hugo, que es no aplicar el reglamento en términos de sanciones y no aplicar o no activar protocolos, porque en realidad hay todo un trabajo preventivo, que es hacia donde ha estado apuntando el Ministerio de Educación y así también la Superintendencia en el trabajo de estos últimos 3 años. Creo que vamos por el camino correcto, sin duda falta, porque esto es un cambio que también es social. Los cambios sociales no se dan en 3 años ni en 4, hay una transformación que seguramente vamos a tener que seguir trabajando en conjunto, y me gusta mucho lo que plantea tu nombre, la educadora María Soledad, porque en definitiva hoy día vemos cómo desde la primera infancia hay cambios importantes. Tenemos un reglamento específico para educación parvularia interno, y eso habla del cambio que estamos teniendo también como sistema educativo. Ya no solo lo miramos desde lo escolar, sino que estamos súper conscientes desde que en la primera infancia es donde nosotros tenemos que apostar para los cambios sociales que vienen a futuro. No sé si podemos regular las expectativas de la ciudadanía. Ahí le voy a lo mejor dar un poco también después. Estaba pensando en que Alfredo podría mucho ayudar en eso, porque no sé si podemos regular el empoderamiento de la ciudadanía. Yo creo que efectivamente esto responde a los cambios de los últimos años. Entiendo todo esto que siempre plantean las comunidades educativas, siempre nos dice esto, los derechos versus los deberes. Yo creo que el diálogo es la única forma, el vernos, el volver a conversar, es lo que va a regular esto. Ahí, bueno, Alfredo podrá darnos su mirada también. Y también para darte tranquilidad, nosotros sabemos que muchas veces luego de un proceso de mediación o de conciliación, que además es voluntario, y eso ustedes lo saben, que yo creo que es yo no lo diría que es como una de las fallas, porque en realidad para dialogar tenemos que estar de acuerdo.
sí creo que hay que volver a insistir en que cuando uno toma un acuerdo es para cumplirlo. Yo creo que ahí tenemos que hacer un refuerzo, volver a reforzar ese espacio con los apoderados, también con los directores, porque también pasa a veces que los directores de los establecimientos o directoras no cumplen los acuerdos que toman con los apoderados, o sea, nos pasa para ambos lados. Pero también hay un segundo paso, que cuando el apoderado viene luego de una conciliación a poner una denuncia, nosotros igual analizamos más finamente. Y es probable que o la declaremos no admisible porque hubo una gestión previa, y si detectamos que en realidad no hay vulneración de derechos, no siga un proceso hacia un proceso administrativo, que en general es lo que genera más carga. Pero eso es algo que tenemos que ir afinando en el tiempo, porque piensen que la superintendencia en sus 13 años de vida, estos últimos 3 años solamente hemos estado implementando esta estrategia que ha tenido muy buenos resultados. Ustedes saben que en este último tiempo, desde el 2022 ahora, hemos bajado obviamente la cantidad, o sea, hemos aumentado el número de resolución de denuncias por gestión colaborativa de conflicto en un 20%. Es decir, eso va a ir aumentando, y hoy día podemos seguir trabajando a través de esta estrategia, a través del diálogo, bajando la posibilidad de que ingrese una denuncia a un apoderado, sino que más bien trabajando la gestión colaborativa de conflictos para evitar que llegue a eso. Le voy a dar la palabra. Sí. Paula. Yo quería hacerme cargo de la pregunta que hicieron por allá de La Pintana. ¿Sí? No recuerdo su nombre. Américo. En particular la pregunta acerca de la resistencia al cambio. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos esa resistencia al cambio? En la experiencia, nosotros hemos trabajado en la región metropolitana con 16 comunas, ¿no? En el programa Convivir se aprende, que es este programa del Ministerio de Educación en alianza con la universidad. Una de las cosas valiosas del modelo que nos propuso el Ministerio, que nosotros fuimos también ayudando a implementar y articulando, fue relevar buenas prácticas. ¿Ya? Estamos muy poco acostumbrados a trabajar en función de lo que hay. Generalmente nuestros diagnósticos son en función del déficit, ¿no? Y una de las cosas que sirve mucho para bajar la resistencia al cambio y promover culturas escolares distintas, ¿no? Alternativas y con este enfoque, es comenzar elevando, por así decirlo, dándole dignidad a la experiencia que ya habita en las escuelas. Es muy molesto cuando se llega con recetas preestablecidas, cuando los programas también ministeriales o las políticas públicas llegan, ¿no? Como con una visión estandarizada de lo que todas las instituciones tienen que hacer. Y en este programa yo creo que había un esfuerzo importante de adaptación a las necesidades y a las realidades territoriales, pero también desde el punto de vista de los recursos y de las estrategias que las comunidades educativas ya ponen en juego, ¿no? Y miro acá a Roberto, la experiencia que hemos hecho en Puente Alto, en la Florida, ha sido en esa línea muy significativa. Y les comparto también, el otro día, por ejemplo, fui a una institución educativa en Quilicura, los encargados de convivencia escolar habían organizado un taller para padres, ¿no? Adivinen cuántos padres llegaron a una institución educativa de 1.300 estudiantes. 6. ¿Ya? La encargada de convivencia escolar se quería morir porque justo yo además había elegido ir porque yo quería ver esa... Entonces le daba como vergüenza que la encargada del programa a nivel regional, no sé qué, llegara y justo viera que habían tenido tan mala convocatoria, ¿no? Hicimos un taller que fue realmente una joya. Yo terminé muy conmovida de la experiencia de estos apoderados y de estos tutores y tutoras. Uno podría decir, bueno, esa experiencia quedó ahí, ¿no? Sin impacto, poca convocatoria, solo 6 apoderados, ¿no? Pero la verdad es que la calidad de lo que ahí se creó fue realmente potente. ¿Qué pasó? Que después de estos apoderados contaron la experiencia a otros apoderados, ¿no?
compartieron el material que habíamos hecho una cosa con empatía, entonces había sido además muy lúdico, se habían puesto los zapatos de personajes que les habíamos... Bueno, en fin, ¿ya? Hicimos después un ejercicio de diálogo entre apoderados y docentes en el que tenían que... Nosotros hay una parte que trabajamos que se llama renarración prosocial de un conflicto, ¿ya? Entonces hicieron el ejercicio, bueno, en fin, salió muy bien y ellos... organizaron ellos ahora un taller, ¿no? Y inscrito hay casi más de 100 personas. Bueno, no sabemos si llegarán, cuántos llegarán, ¿no? Pero nunca habían tenido una inscripción de ese tipo, ¿no? El valor de las minorías en una comunidad educativa también es importante. No le demos tanto peso a las cantidades, ¿no? Cuando una experiencia es significativa y una minoría está convencida, los cambios y las resistencias al cambio van bajando, ¿ya? Lo importante es hacer prototipos y experiencias prototípicas significativas, que tengan efectivo significado para esos actores. Y la atención a los márgenes es importante en una comunidad educativa. ¿Quiénes están en los márgenes? ¿Quiénes son periféricos, ¿no? Para producir cambios hay que atender también a las personas que tienen un sentido mayor de exclusión en una comunidad educativa. Es desde ahí que una comunidad educativa a veces puede volver a partir y reinventarse. No solamente desde las grandes experiencias, desde los grandes números. Las culturas cambian por una agregación de microexperiencias significativas. Por eso nosotros en los modelos que trabajamos microproyectos de participación ciudadana, no grandes proyectos. Las culturas no cambian de golpe, cambian por acumulación de experiencias pequeñas, pero con gran significado. Y solo para la mirada crítica acerca del modelo de escuela total, que preguntaba, yo creo que el modelo de escuela total tiene una capacidad de facilitar cambios de enfoque que son tremendamente valiosos. Al mismo tiempo, reconocemos que cada comunidad es como una huella dactilar. Tiene sus recovecos, tiene sus características. El modelo no puede aplicarse de la misma manera. Y tiene que partir de diagnósticos certeros, multinivel. No se aplica el modelo escuela total de manera genérica. Se aplica por niveles, se aplica con un buen fundamento de diagnóstico y por lo tanto yo no sabría ahora responder específicamente porque desconozco la realidad específica de esa comunidad, pero sí creo que las instituciones se merecen tiempo para que esos diagnósticos completos que incluyan también las buenas prácticas y los distintos niveles permitan que el modelo de escuela total se aplique de la mejor manera. Yo creo que aquí ha habido sí algo súper valioso, esta alianza ministerio y universidades, ¿no? Que permite de alguna manera aplicar este concepto de red. Cuando una escuela se encuentra con otra que tiene el mismo problema, ¿no? Y a nosotros tampoco nos funcionó el modelo escuela total tan bien, y la otra le cuenta, no, es que nosotros hicimos tal cosa, se va generando un aprendizaje compartido que es tremendamente valioso. Gracias, Paula. Alfredo. Muchísimas gracias. Yo soy pasajero gratuito en esto. Yo me cuelo en las preguntas que le hicieron a ustedes. Primero, algo con lo que tú decías al final ahora, que empieza uno por lo pequeño. Cuando nos invitaron desde las universidades de Araucanía a colaborar para reforzar y reconstruir lazos de confianza entre el pueblo mapuche, Chile y sus instituciones, se imaginarán en ese momento, en el 2021, que no fuimos recibidos con muchos aplausos. Y al principio hicimos 7 talleres simultáneos para llegar a distintas regiones y llegaba la mitad de las personas que nosotros quisiéramos que hubieran llegado. Pero gradualmente, con persistencia, esos anillos en el agua fueron creciendo. Y alguien le dijo, mira, esto no es negociación, no es ONU que vino a decir qué tienen que hacer, sino es algo muy útil.
Incluso me está yendo mejor en la conversación en la casa. Es una gran motivación de aprender estas habilidades. Yo les tengo una buena noticia. Después de haber hecho trabajo con tantas instituciones chilenas, 19 universidades chilenas, más algunas organizaciones de sociedad civil, han decidido crear algo que en este momento se está llamando un clúster de diálogo. Un clúster de diálogo es una red colaborativa. El modelo viene del mundo humanitario de respuestas a emergencias, pero la próxima semana tienen su primera reunión y una de las primeras tareas es crear una matriz, quién hace quién, dónde, cómo y por qué y con cuáles personas. Es tratar de entender qué es lo que está sucediendo en capacidades para el diálogo. Porque Chile necesita un poco de buenas noticias, ¿sí? ¿Y por qué lo digo esto? Porque aparte de todos estos anillos en el agua que se van expandiendo, más instituciones están entendiendo que además de lo que ya hacen, pueden hacer un poco más, porque se trata de un cambio cultural. Se trata de una autorización de decir, no estamos condenados a sentir polarización. Podemos aprender a gestionar la polarización. Vamos siempre a pensar diferente, pero es cómo, como país, transformamos lo que hay ahora y eso se puede aprender y eso por eso es que es una buena noticia, aunque se demoren en expandirse esos anillos. Lo que decía el compañero de La Pintana, tremendas cifras, necesita más aliados, más instituciones. Y yo quiero cerrar con esto de que me da mucha compasión cuando leo estudios, cuando escucho. Chile sabe muchas cosas. Chile tiene muchas instituciones que son muy hábiles. Pero si sabemos qué hay que hacer, ¿por qué no se hace? Y mucho tiene que ver con voluntad. Entonces, yo me podría quedar ahí solamente, pero les quiero poner un poquito más de urgencia. Que es importante trabajar con esas voluntades, porque hay muchos niños, niñas y adolescentes que están en un profundo estado de soledad. Y esa soledad los hace agarrarse de costumbres, de grupos que les refuerzan su identidad y se quedan en esa burbuja. Y las instituciones tenemos todos estos problemas para tratar de transformar eso. Entonces, tenemos que transformar y mejorar nuestras habilidades en este momento, pero tenemos que capacitar a mucha más gente adulta y mucho más jóvenes para cambiar la cultura de cómo nosotros convivimos con las diferencias. Y es urgente. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias a los tres. No, perfecto. Estamos en el tiempo. Yo, de patúa nomás, aprovechando el rol que tengo aquí coordinando este panel, hice mi puzzle de esta conversación y les quiero compartir este puzzle, que son las palabras que me fueron quedando. Espacios de diálogo, comunidades de desacuerdo, habitar el conflicto, reconocer al otro, construir con el otro, fortalecer lo común, reconocer la experiencia, lo existente, resolver de una forma distinta, conciencia de sí, hacerse cargo de lo que queremos y necesitamos, trabajo colectivo, cambio social, tiempo para el diálogo, el valor de echar a andar, trabajo en red y articular voluntades. Nos espera afuera un cafecito, tiempo de diálogo y que lo disfrutemos. Gracias por estar hoy día acá.